Cordial saludo para todas y todos. Mi nombre es Alfonso Jiménez, soy su profesor del curso de aritmética. Hubo un error en la grabación de la clase de ayer. Olvidé configurar en modo que el micrófono se pudiera incluir también en el sonido del audio del video. Lamentablemente no pude grabar el audio, entonces voy a hacer una reproducción o una recreación estimada de lo que hablé en esta clase. Entonces, vamos a comenzar. Aquí ya había anunciado algo a los estudiantes. Había compartido un enlace a mi canal de YouTube y un número de WhatsApp para que me contacten por si están interesados en tener seminarios personalizados y poder resolver dudas sobre algunos temas que aparecen en los exámenes de admisión. Entonces, aquí estaba dando el saludo a todos. Éramos 6 personas, incluyéndome a mí, hasta ahora que pues, estaba comenzando la clase. Entonces, en ese momento les estaba explicando que el tema eh, para la clase práctica era sobre fracciones. Entonces ahí empecé a compartir pantalla con los estudiantes para mostrarles la guía con las preguntas y empecé a explicar las soluciones paso a paso como debían ser. Entonces el primer punto decía, resuelva las siguientes operaciones con fracciones e indique los resultados correspondientes. Esto lo extraje de un libro que se llama Saxon Math 87 and Incremental Development. Así es como se pronuncia en inglés. Y empecé a explicarles que en estos numerales teníamos unas operaciones que debíamos resolver y simplificar e indicar los resultados correspondientes que estaban en las claves como posibles opciones de respuesta. Entonces, el primer numeral, aquí pues teníamos fracciones ordinarias y fracciones mixtas. Entonces, aquí les expliqué que para poder operar fracciones ordinarias con mixtas, había que convertir primero las fracciones mixtas a ordinarias para poder hacer las operaciones correspondientes. Tanto para el numeral 1 como el numeral 2, que aparecen en números romanos. Bueno, ahí apliqué un poco de zoom para eh, observar mejor el texto. Y bueno, ahí les indiqué eh, que para cada uno de los numerales, pues debíamos indicar su resultado, o sea, la fracción simplificada o irreductible. eh, y si nos daban también como opción de respuesta la fracción mixta equivalente a esa fracción irreductible, también había que indicarla. Entonces empezamos con el numeral 1.
romano. eh, Acá lo que les expliqué a los estudiantes es que debíamos convertir estas fracciones mixtas a fracciones ordinarias. eh, eh, sí, entonces un entero 3/4, pues se debía multiplicar la parte entera por el denominador, ¿sí? 1 por 4, y a ese resultado, que es 4, sumárselo al numerador para cambiar ese numerador y convertirlo a uno nuevo que forma parte de esa fracción impropia. Entonces, 1 por 4, 4 más 3, 7. Entonces sería un entero 3/4 es equivalente a 7/4. 2 enteros, 1 medio. Entonces hacemos el mismo proceso que el anterior, multiplicamos 2 por 2 y ese resultado 4 le sumamos 1 y queda el nuevo numerador de la fracción impropia, que sería 5. Por lo tanto, 2 enteros y 1 medio es equivalente a 5 medios. Aquí ya tenemos las tres fracciones ordinarias, simplificadas y reductibles. Entonces lo que vamos a hacer es una suma de fracciones heterogéneas porque tienen diferentes denominadores. Entonces podemos hacerlo de diferentes maneras. Una de esas maneras es multiplicar los denominadores entre sí. Y esto nos va a dar 6 por 4 por 2 igual a 48. ¿Sí? Entonces tomamos ese 48, lo dividimos entre los denominadores porque son factores del mismo. O sea, es un común denominador para todos. Entonces, 48 entre 6, 8 por 5, 40. 48 entre 4, 12 por 7, 84. 48 entre 2, 24 por 5, 120. Entonces, sumamos esos números, 40 más 84 más 120, y eso nos va a dar 244 en el numerador, 48 en el denominador, y luego podemos a continuación simplificar esa fracción reductible, ¿sí? Entonces, el siguiente paso ahí es sacar mitad de 244 eh, y mitad de 48. Ya lo vamos a ver. Mitad de 244, 122. Mitad de 48, 24. Podemos seguir simplificando. Perdón. Mitad de 122, 61. Y mitad de 24, 12. Esto es una fracción impropia, irreductible, pero también podemos convertirla a una fracción mixta de la siguiente manera. Podemos hacer la división de 61 como dividendo y 12 como divisor.
Entonces procedemos con esta división entre estos términos. 12, ¿cuántas veces está en 61? Está 5 veces. 5 por 12, 60, 61, nos sobra 1. Entonces, el 5, que es el cociente de la división, pasa a ser la parte entera de la fracción mixta. El 1, que es el residuo, pasa a ser el numerador de esa fracción. Y el 12, que es el divisor, pasa a ser el denominador de esa fracción. Se mantiene el mismo denominador de la fracción anterior. Entonces quedaría que 61 doceavos es equivalente a 5 enteros, un doceavo. También hay otra forma pues hacer esa operación de fracciones heterogéneas y es con el mínimo común múltiplo, entre 6, 4 y 2. Entonces hacemos la descomposición simultánea entre estos factores, entonces dividimos entre 2, es el factor común entre esos tres números, nos va a quedar 6 entre 2, 3, 4 entre 2, 2, 2 entre 2, 1. Volvemos a hacer la división entre 2, 2 entre 2, 1 y bajamos el 3, bajamos el 1, 3 entre 3, 1 y ya tenemos unos, todos unos, entonces ya hasta ahí llega el procedimiento. Tomamos esos factores que usamos y los multiplicamos entre sí. Nos da 2 por 2, 4 por 3, 12. 12 es el mínimo común múltiplo. Entonces, tomamos como denominador al 12 y dividimos 12 entre 6, 2 por 5, 10. Más 12 entre 4, 3 por 7, 21, más 12 entre 2, 6 por 5, 30. Entonces sumamos estas cifras, nos va a dar 10 más 21, 31 más 30, 61 en el numerador. Por lo tanto, esto es igual a 61 doceavos, tal como habíamos hecho anteriormente, solo que nos ahorramos un montón de pasos adicionales. Este es un método que puede servir para algunos estudiantes, eh, pero mi recomendación es que no se aferren a un solo método, usen el que más les convenga, el que más les guste, el que más les funcione o les sirva, el que más consideren que sea útil para ahorrar tiempo y que puedan resolver el examen de una forma más ágil y eficiente. Seguimos ahora con el numeral 2 romano, que nos dice 3 enteros, un sexto, menos un entero, 2 tercios, ¿a qué es igual? Pues aquí también hay que hacer la conversión de fracción mixta a fracción ordinaria impropia. Entonces lo que debemos hacer es multiplicar 3 por 6 en la primera fracción, 3 por 6, 18, sumamos 1 del numerador y nos va a dar la nueva fracción que es 19 sextos. Y en el otro término, un entero 2 tercios, entonces multiplicamos 1 por 3
Ese 3 le sumamos 2 del numerador y esto nos da 5. Por lo tanto, la nueva fracción será 5 tercios. Ahora procedemos a realizar una resta entre fracciones heterogéneas porque tienen diferentes denominadores. Entonces ahora procedemos a usar la técnica de la carita feliz. Acá podemos multiplicar los denominadores entre sí y eh, los términos de forma cruzada. Entonces hacemos 3 por 3, 18, 19 por 3, 57, menos 6 por 5, 30. 57 menos 30 nos da 27 en el numerador. Esto lo podemos simplificar con el denominador sacando tercera. O sea, tercera de 27, 9, tercera de 18, 6. Tercera de 9, 3, y tercera de 6, 2. Entonces, por lo tanto, nos va a quedar 3 medios. Esta es la fracción irreductible. Y pues podemos también hacer la conversión a fracción mixta. Entonces, como en el numeral anterior, tomamos el 3 como el dividendo, el 2 como el divisor. Entonces nos va a quedar que cabe una vez, 1 por 2, 2, a 3, 1. El 1, que es el cociente, lo pasamos como la parte entera de esa fracción mixta. El otro 1, que es el residuo, lo pasamos como numerador. Y el 2, que es el divisor, lo pasamos o lo dejamos como el denominador de esa fracción. Entonces, por lo tanto, 3 medios equivale a un entero, un medio. Luego, con el numeral 3 romano, entonces aquí debemos tener en cuenta que hay una operación entre paréntesis y esa es la que debemos hacer primero por prioridad de agrupación. Entonces, como es una división entre fracciones, lo que debemos hacer es invertir eh, el la segunda fracción. El numerador pasa a ser el denominador y viceversa. Entonces nos va a quedar que 3 medios dividido 2 tercios va a ser igual a 3 medios por 3 medios. Entonces aquí aplicamos multiplicación de fracciones, que es multiplicar el numerador con el numerador y el denominador con el denominador, y se dejan los productos en sus correspondientes eh, posiciones. Entonces vamos a tener que 4 menos 9 cuartos es una resta de fracciones heterogéneas. Hacemos el mismo proceso de la carita feliz. Multiplicamos 4 por 4, 16, menos 1 por 9, 9. 16 menos 9, 7. Y en el denominador vamos a tener 1 por 4, 4. Entonces vamos a tener que la fracción impropia irreductible va a ser al final 7 cuartos. Tomamos a 7 como el dividendo, el 4 como el divisor. 7 dividido 4, pues cabe una vez, 1 por 4, 4 a 7, 3. El 1, que es el cociente, lo pasamos como parte entera de esa fracción mixta. El 4 se mantiene como el denominador y el 3, que es el residuo, pasa a ser el numerador. Entonces, por lo tanto, 7 cuartos equivale a un entero 3 cuartos. Y vemos aquí en las claves de respuesta que pues las fracciones ordinarias son 61 doceavos el primero, o 5 enteros un doceavo, 3 medios, o un entero un medio, y 7 cuartos, o, y o un entero 3 cuartos. ¿Sí? Entonces, como la B y la D son correctas, pues hay una clave, otra clave que incluye a las dos, que es la que ustedes deben elegir como la respuesta correcta, que es la E, B y D.
Y efectivamente, esa es la respuesta correcta. El segundo punto, la segunda pregunta dice, hay tres números consecutivos tales que la suma de los 3/5 del menor con los 5/6 del mayor excedan 31 al del medio. Entonces, para este ejercicio, lo que debemos tener en cuenta, según el enunciado, es saber interpretar eh, la información que nos están dando. Entonces, tenemos que los tres números consecutivos pueden ser a igual a x, b igual x más 1, c igual x más 2, porque son consecutivos. Y por dato, nos dice que la suma de los 3/5 del menor con los 5/6 del mayor. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener por dato 3/5 de A más 5/6 de C, ¿sí? Como A es el menor, ¿sí? Es el menor de los números, porque X es menor que X más 1 y también que es menor que X más 2. X más 2 va a ser el mayor, es decir, C. Y B va a ser el del medio. Nos dicen que esa suma excede en 31 al del medio. Es decir, es 31 unidades más que ese número B, que es el del medio, que es equivalente a X más 1. Por lo tanto, podemos reemplazar los valores de A, B y C respectivamente y vamos a tener que es 3/5 de X más 5/6 de X más 2 igual a X más 1 más 31. Entonces, X más 1 más 31 lo podemos reducir con los términos semejantes. Nos va a quedar X más 32 al lado derecho de la ecuación. Y al otro lado podemos aplicar, al lado izquierdo de la ecuación, podemos aplicar propiedad distributiva 5/6 por X, 5/6 X y 5/6 de 2, pues podemos multiplicar 5/6 por 2, pero pues, podemos hacer la multiplicación completa o podemos simplificar el denominador con el numerador. Entonces podemos sacar mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, y pues nos va a quedar 5/3. Entonces, por lo tanto, en la parte izquierda vamos a tener 3/5 de X más 5/6 de X más 5/3. Entonces, el siguiente paso es restar 5/3 para eliminar ese término del lado izquierdo de la ecuación. Y luego procedemos a restar X a ambos lados de la ecuación para cancelarlo en el lado derecho. Entonces, después de eso nos va a quedar 3/5 de X más 5/6 de X menos X en el lado izquierdo y en el lado derecho 32 menos 5/3. Como ven, ahí hay unos términos que están divididos entre 1. Entonces, hacemos suma y resta de fracciones heterogéneas con distintos denominadores.
Entonces podemos multiplicar los denominadores entre sí para encontrar un común denominador. Lo que hacemos en el lado izquierdo es multiplicar 5 por 6, 30. 30 dividido 5, 6 por 3, 18, x. 30 dividido 6, 5 por 5, 25, x. 30 dividido 1, 30 por x, 30x. Entonces vamos a tener en el lado izquierdo 18x más 25x menos 30x en el numerador. Esto nos va a dar 13x entre 30. Y en el lado derecho de la ecuación vamos a tener 32 menos 5 tercios. Entonces hacemos el proceso de la carita feliz. 1 por 3, 3 en el denominador, 32 por 3, 96, menos 1 por 5, 5, 96 menos 5, 91. Entonces al lado derecho vamos a tener la fracción 91 tercios. Luego el siguiente paso es multiplicar 30 a ambos lados de la ecuación para cancelar en el lado izquierdo. Y simplificamos en el lado derecho. Tercera de 3, 1, tercera de 30, 10. Y dividimos entre 13 a ambos lados de la ecuación para dejar la x sola. Cancelarla en el lado izquierdo de la ecuación, por supuesto, el 13. Cancelar el 13. Y acá tenemos que 91 entre 13 es una división exacta, nos va a quedar 7. 7 por 10 es igual a 70, que va a ser el valor de x. Por lo tanto, ese valor de x lo reemplazamos en a, b y c respectivamente. Y pues nos va a quedar que como a es igual a x, va a ser igual a 70, b va a ser igual a 70 más 1, 71, y c va a ser igual a 70 más 2, 72. Luego procedemos a probar que efectivamente se cumple este valor de x para la ecuación original que teníamos inicialmente. Entonces, reemplazamos x, o reemplazamos estos valores de a, b y c respectivamente. 3 quintos por 70 nos da 42. 5 sextos de 72 nos da 60. Y 71 más 31 en el lado derecho de la ecuación nos da 102. Por lo tanto, 42 más 60 es igual a 102. Entonces sí se cumple la ecuación. Entonces, los tres números consecutivos son 70, 71 y 72 respectivamente. Y la clave correcta es la B, es la que ustedes deben elegir. Continuamos con el tercer punto que dice: ¿cuántas fracciones propias mayores que un tercio existen, tal que la suma de sus términos sea 25? Bueno, para esto hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que nos están hablando de fracciones propias. Entonces, como son fracciones propias, vamos a tener que el numerador es menor que el denominador. No ocurre lo mismo con las fracciones impropias que ya vimos anteriormente, que pueden ser también fracciones mixtas, donde el numerador puede ser mayor que el denominador, ¿sí? Como pueden ver aquí, eh, como vimos en el primer ejercicio.
Estas fracciones impropias son fracciones que son mayores que uno. Lo que no ocurre con las fracciones propias que están en un rango entre 0 y 1, no incluidos. Pues son menores que uno, es lo que debemos tener en cuenta. Y pues nos están preguntando por las que son mayores que un tercio. Entonces vamos a tener que la cota inferior de esa desigualdad va a ser un tercio. Pero como solución debemos tener en cuenta que una de esas fracciones puede ser n entre 25 menos n. Por condición tenemos que n entre 25 menos n pues, puede ser una de esas fracciones, va a ser mayor que un tercio, pero va a ser menor que 1. Entonces va a estar entre esos valores. O sea, 1 va a ser la cota superior y un tercio va a ser la cota inferior de la desigualdad. Entonces, luego lo que vamos a hacer es invertir el orden de la desigualdad haciendo uso del recíproco en todos los términos. Entonces, un tercio vamos a invertirlo y vamos a tomar su recíproco, va a ser 3. El recíproco de 1, pues es 1 también. Y el recíproco del término del medio es 25 menos n entre n. Luego, pues vamos a ver que 3 es mayor que esa fracción del medio y esa fracción va a ser mayor que 1. Sí, como les mencioné, 1 entre 1 es igual a 1. Luego partimos esa fracción en 2, eh, separando del denominador. Vamos a tener que 25 menos n entre n va a ser igual a 25 entre n menos n entre n. Y bueno, n entre n es una división eh, que es dividir el mismo número entre sí mismo, esto va a dar 1. 25 entre n menos 1. Entonces el siguiente paso es sumar eh, a todos los lados de la desigualdad 1 para cancelar ese menos 1 que está en la mitad. Entonces 3 más 1, 4, 1 más 1, 2, y nos va a quedar en el medio 25 entre n, y volvemos a invertir eh, la desigualdad, y ahora vamos a tener que 4 mayor que 25 entre n mayor que 2, entonces va a ser lo mismo que un cuarto menor que n entre 25 menor que entre un medio, o sea, hacemos uso del recíproco otra vez. Y acá lo que vamos a hacer es multiplicar por 25 todos los términos de la desigualdad, entonces nos va a quedar que se cancela el 25 del medio y en el lado izquierdo vamos a tener 25 cuartos y en el lado derecho 25 medios. 25 cuartos es equivalente a 6,25 y 25 medios es equivalente a 12,5. Entonces lo que vamos a hacer es eh, tener en cuenta que n está entre esos valores no incluidos, y pues hay que tener en cuenta la parte entera de esos números. Entonces como tal, el 6 y el 12 no van a estar, bueno, el 6 no va a estar incluido, pero el 12 sí. Entonces, para esos n, porque 2 es menor que 12,5, pero 7 es, bueno, 7 es mayor que 6,25, entonces vamos a
a ver que n puede tomar cualquiera de estos 6 valores, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por lo tanto, son 6 valores los que puede tomar n que cumplen con esta condición. Entonces, la clave que ustedes deben elegir es la B para este ejercicio. Entonces, aquí podemos probar con uno de esos valores para n. Por ejemplo, 7, lo dividimos entre 18 y nos va a quedar que es una división no es exacta porque tiene decimales. Entonces, vamos a tener que 7 entre 18, o sea, 0 es 0 por 18, 18, 7, 7. Entonces, agregamos un 0 al 7. 18 en 70 están 3 veces. 3 por 18, eh, por una 3. 54 a 70, 16. Se le agrega un 0. Nos va a quedar 160. 18 en 160. Está 8 veces. 8 por 18. 144 a 160, 16. Y se vuelve a repetir de nuevo el residuo y así. eh, entonces vamos a tener que el 8 se va a repetir muchas veces y esa va a ser la parte periódica de los decimales. Pero 0,38 periódico es un número que siempre va a ser mayor que un tercio, porque un tercio es 0,3 periódico. Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. Y obviamente va a ser menor que 1. Y bueno, la invitación es para que prueben con los otros valores de n, 8, 9, 10, 11 y 12 para que se vean que está correctamente realizado el ejercicio. El cuarto punto dice, sean A, B, C, D, E. Además, tenemos esta fracción impropia, 105 entre 38 va a ser igual a toda esa fracción continua, simple, finita, porque estamos hablando de un número racional. Nos piden indicar los términos correspondientes a la fracción continua simple anterior. Entonces debemos tener en cuenta que va a estar en ese formato de los términos separados por punto y coma y encerrados entre corchetes. Entonces, en resumen, nos piden allá los valores de A, B, C, D y E, respectivamente. Entonces, para eso debemos ir descomponiendo esa fracción impropia. Entonces, a partir de esa fracción es que debemos hallar esos valores. Entonces, empezamos por 105 entre 38 va a ser igual a 76 entre 38 más 29 entre 38.
Es una suma de fracciones homogéneas con el mismo denominador, pero la idea es que aquí debemos hallar pues uno de esas fracciones debe ser correspondiente a una división exacta, es decir, a un número entero. O sea, el mayor entero que encontremos antes eh, para esa fracción. O sea, en esos términos, 76 entre 38 es igual a 2. El 29 entre 38, que es la segunda fracción, la vamos a invertir, es decir, vamos a usar su recíproco. Entonces nos va a quedar 1 entre 38 entre 29. ¿Sí? Entonces ese 38 entre 29 lo vamos a descomponer de nuevo en suma de fracciones homogéneas. Va a quedar 29 entre 29 más 9 entre 29. 29 entre 29 es 1. ¿Sí? Ese 1 lo dejamos así. Y el 9 entre 29 lo invertimos con su recíproco. Nos va a quedar 1 entre 29 entre 9. El 29 entre 9 es el que volvemos a descomponer en suma de fracciones homogéneas. 27 entre 9 más 2 entre 9. 27 entre 9 nos da 3. Ese 3 lo dejamos así. Y el 2 entre 9 eh, lo invertimos con el recíproco. Nos va a quedar 1 entre 9 entre 2. Ese 9 entre 2 lo volvemos a descomponer en sumas de fracciones homogéneas. Nos va a quedar 8 entre 2 más 1 entre 2. 8 entre 2 es 4. Y en la otra fracción nos va a quedar 1 entre 2. Entonces, ya no tenemos que hacer nada más. Ya encontramos una forma que es parecida a lo que nos pide el enunciado. Una forma que sea una fracción continua simple finita. Entonces ya hallamos los valores de A, que es 2, B, que es 1, C, 3, D, 4 y E, 5. Digo, E es 2, perdón, E es 2. Entonces, por lo tanto, los términos para la anterior fracción continua simple finita son en ese orden. Entonces ahí debemos indicar los valores de A, B, C, D y E respectivamente, que fueron los que encontramos. Entonces A sería igual a 2, B sería igual a 1, C igual a 3, D igual a 4, E igual a 2. Entonces vamos a ver que esa notación va a quedar 2, 1, 3, 4, 2. Por lo tanto, tenemos que fijarnos aquí cuál de las claves es la que corresponde al resultado que nos dio, y por lo tanto vemos que la clave E es la respuesta correcta. A continuación seguimos con el último punto de esta clase, el quinto punto, que dice: de acuerdo con el numeral anterior, es decir, con el que ya vimos, el cuarto, calcule la cantidad de cifras decimales no periódicas que origina la siguiente fracción. Entonces tenemos esta fracción que está representada con estos numerales, y es muy importante que tener en cuenta que en el denominador, por ejemplo, tenemos un numeral que puede verse un poco extraño, ¿sí? Con ese paréntesis, ¿sí? Encerrando a 2A. Eso es porque realmente es una cifra, ¿sí? No es lo mismo decir numeral de 2, de 2A, que no es lo mismo que decir el numeral de D por 2A.
¿sí? No es lo mismo porque en el primer caso tenemos tres cifras y en el segundo caso tenemos solamente dos cifras. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta para evitar confusiones y que no se dejen corchar en los exámenes. Entonces, para este ejercicio debemos tener en cuenta los valores que encontramos en el anterior numeral eh, para cada uno de estos literales. Entonces, para eh, el eh, denominador tenemos numeral de d por 2a. A es igual a 2, por lo tanto 2 por a es 2 por 2, 4. Y d es igual a 4. Entonces vamos a tener que ese numeral va a ser 44. Para el numerador tenemos que el numeral de d va a ser 42 porque d es igual a 4, e es igual a 2. Y para el denominador, el otro factor numeral de bc va a ser igual a 13 porque b es igual a 1 y c es igual a 3. Entonces, esta fracción la podemos simplificar aún más eh, descomponiendo 44 en 2 por 22, porque 22 es múltiplo de 44. Entonces ese 2 es el mismo 2 que está indicado. El 22 lo podemos descomponer de nuevo en otros dos factores que van a ser 2 y 11, porque 11 es múltiplo de 22. Ese 2 lo podemos simplificar con el 42 que está en el numerador. Entonces, y ese 11 lo dejamos así en el denominador. Entonces, 42 entre 2 nos va a quedar que es 21 en el numerador. Y vamos a tener 21 entre 2 por 11 por 13. Entonces, por el criterio de la cantidad de cifras decimales no periódicas, tomamos el mayor exponente del factor 2 en el denominador, el cual es 1. ¿Por qué 1? Porque el 2 está elevado a la 1, ¿sí? Porque 2 a la 1 es igual a 2. Por lo tanto, la cantidad de cifras será equivalente a ese valor, ya que 21 entre 2, entonces si tomamos esa parte de la fracción, pues nos va a quedar que es igual a 10,5. Entonces tomamos el 21 como el dividendo, el 2 como el divisor, 2 en 21 están 10 veces, 10 por 2, 20, a 21, 1. A ese 1 le agregamos un 0, ponemos la parte decimal, 2 en 10 está 5 veces, 5 por 2, 10 a 10, 0. Es una decimal exacto, ¿sí? O limitado,
y vemos que solamente tenemos una cifra decimal no periódica. Por lo tanto, la clave que debemos elegir como la correcta es la clave A. Y bueno, ahí dejé otros ejercicios para resolver. Ahí pues le indiqué a los estudiantes eh, de nuevo pues lo que tenía que ver con eh, mis datos de contacto para los interesados en los seminarios. Y entonces volvimos acá a la guía. Entonces ahí les mostré algunas de las preguntas que dejé como tarea. Entonces ahí hay un ejercicio que es, consiste en indicar la cantidad de cifras decimales periódicas según el ejercicio 5 a partir de esa fracción. El séptimo punto es que nos dan tres valores decimales eh, con partes periódicas, entonces lo que debemos hallar es el resultado como fracción ordinaria, ¿sí? El octavo punto es hallando previamente la fracción generatriz. Debemos efectuar esas operaciones, simplificar las fracciones y encontrar el valor de n mayúscula. El noveno punto es una aplicación de las propiedades de las fracciones. Y el décimo punto es un problema de aplicación de fracciones. Ahí dejé compartir pantalla. Les di a los estudiantes las últimas indicaciones. Me voy a tomar un pantallazo para la academia por temas de control. Y dejé dicho que me pueden, que por favor estén pendientes de mi canal de YouTube, que voy a subir más contenido en mi canal sobre estas clases. Muy amablemente la academia pues me está ayudando con esta iniciativa y que me puedan contactar por el número de WhatsApp que dejé indicado ahí en el chat para dictar posibles seminarios a las personas que estén interesados en reforzar conceptos en diferentes temas. Y bueno, ahí fue la despedida para indicarles que la próxima clase posiblemente va a ser el próximo jueves a la misma hora, 7 de la noche, hora del Perú, para seguir aprendiendo sobre aritmética. Entonces, que feliz noche. eh, les los despedí a todos. eh, y ya, eso fue todo. Entonces, agradezco mucho su comprensión. Les pido disculpas porque no pude recuperar el audio original del video. Igual está todo ok. Lo importante es que el video sí lo pudimos grabar. Y nada, pues eso fue en resumen lo que hicimos la clase práctica ayer. Pues que subir la guía al repositorio de Google Drive de la academia. También lo voy a hacer en mi canal de YouTube eh, para que lo puedan consultar cuando quieran. Y nada,
Eso fue todo, muchachos. Muchas gracias por su atención. Les deseo éxitos en sus estudios. Que estén muy bien. Hasta pronto.